Hola, hola, hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy, amigos y amigas, tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Y es que, ¿quién no ama el drama, el chisme y las revelaciones jugosas? Exacto, nadie. Y hoy, precisamente, les traigo un vídeo que los va a dejar con la boca abierta, porque vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja de Love is in the Air. Esa serie que nos robó el corazón, nos hizo suspirar, y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y como saben, el amor traspasó la ficción y se hizo realidad, o eso creíamos. Hoy vamos a desentrañar la verdad que nadie esperaba, sobre su relación, sobre lo que realmente pasó, y sobre las declaraciones que Hande Erçel ha hecho, y que, bueno, digamos que han sido bastante reveladoras. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos en mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí les prometo que siempre encontrarán contenido fresco, interesante y lleno de sorpresas. Así que sin más preámbulos, empecemos con este vídeo que promete dejar a todos con la intriga. Así que, ¿están listos para la verdad? Prepárense porque lo que Hande Erçel ha revelado recientemente sobre su relación con Kerem Bürsin, y las indirectas que ha lanzado, han puesto patas arriba a todos los fans. Durante mucho tiempo hemos seguido su historia de amor con entusiasmo, celebrando cada foto, cada declaración, cada gesto romántico que compartían en redes sociales. Parecía un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos estrellas que se enamoran en el set de grabación, conquistando al mundo con su talento y su amor. Pero como suele suceder en la vida real, la realidad a veces es mucho más compleja que lo que vemos en la pantalla. Y es que después de su ruptura, que por cierto fue tan sorpresiva como la historia de amor que vivieron, Hande Erçel ha estado un poco, digamos que reflexiva en sus declaraciones. Ha hablado sobre el amor propio, sobre la importancia de priorizarse, y sobre la necesidad de poner límites. Y aunque no ha mencionado directamente el nombre de Kerem, las pistas son bastante claras. Empecemos por el principio. La relación entre Hande y Kerem comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y rápidamente pasaron de ser compañeros de trabajo a una de las parejas más mediáticas de Turquía. Las fotos de ellos juntos paseando por las calles, celebrando aniversarios, e incluso compartiendo momentos íntimos con sus familias, llenaban las redes sociales y las revistas del corazón. Todos queríamos un amor como el de ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó realmente? Bueno, la verdad es que a pesar de la apariencia de perfección, siempre hubo rumores de altibajos en su relación. Algunos decían que las personalidades de Hande y Kerem eran muy diferentes, que tenían visiones distintas sobre el futuro, y que a veces chocaban. Otros especulaban sobre supuestas infidelidades, celos y problemas de confianza. Sin embargo, hasta el momento, nada era confirmado oficialmente. El shock llegó cuando, de repente y sin previo aviso, se anunció su separación. La noticia dejó a todos con la boca abierta. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada y sólida, terminara de esta manera? Las razones oficiales nunca fueron claras. Se habló de diferencias irreconciliables, pero claro, eso es lo típico que se dice. ¿Pero qué había detrás de esas diferencias? ¿Qué secretos se escondían en las sombras de su relación? La incógnita se apoderó de los fans, quienes, desde el principio, se negaron a aceptar una explicación tan vaga. Y es aquí donde entran las declaraciones de Hande. En varias entrevistas y publicaciones en sus redes sociales, Hande ha compartido mensajes que, aunque no son explícitos, sugieren mucho. Ha hablado sobre la importancia de la independencia emocional, de no depender de nadie para ser feliz, y de aprender a valorarse a uno mismo por encima de todo. Ha mencionado la necesidad de priorizar la paz mental y de rodearse de personas que sumen, en lugar de restar. En una entrevista reciente, y esto es muy importante, le preguntaron sobre qué consejo le daría a su yo más joven, y Hande respondió algo que resonó mucho con sus seguidores: aprendí a no esperar nada de nadie. La felicidad reside en ti, no en el exterior. ¡Guau! Directo al corazón, ¿verdad? No es necesario ser un experto para darse cuenta de que estas declaraciones no están sacadas de la nada.
Parecen ser la reflexión de una experiencia vivida, de una relación que, aunque hermosa en un principio, terminó por dejar ciertas heridas. Esta respuesta, tan simple pero profunda, encapsula una lección de vida crucial. La verdadera felicidad no depende de factores externos, sino de la conexión con uno mismo. Otro tema que ha tocado Ande y que también ha sido muy comentado, es sobre la gestión de las relaciones. Ha hablado sobre la importancia de la comunicación, de establecer límites claros, y de no permitir que nadie te falte el respeto o te haga sentir menos. De nuevo, sin mencionar nombres, pero dejando entrever que en su relación anterior, quizás no se cumplían todas estas premisas. Esta insistencia en la comunicación y el respeto mutuo sugiere que posiblemente en la relación con Kerem, estos aspectos no fueron tan sólidos como deberían haber sido. ¿Hubo problemas para expresar necesidades? ¿Se ignoraron límites importantes? Las insinuaciones de Ande invitan a la reflexión. Y es que, amigos, el mundo de las celebridades esconde muchas veces más de lo que vemos. Las relaciones en el ojo público a menudo están sometidas a una presión constante. La atención mediática a los rumores, las expectativas de los fans, todo esto puede ser muy desgastante y, en ocasiones, puede afectar la dinámica de la pareja. Imaginemos por un momento la vida de Ande y Kerem. Cada paso que daban, cada gesto, cada palabra, era analizado y juzgado por millones de personas. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas, debe haber sido enorme. ¿Pudieron realmente ser ellos mismos en medio de todo ese ruido? ¿La fama y la atención pública terminaron por erosionar su relación? Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Cómo ha reaccionado él a estas declaraciones? Bueno, Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil un poco más bajo. No ha hecho declaraciones directas sobre el tema, pero sí ha compartido mensajes en redes sociales que hablan sobre el crecimiento personal, la resiliencia y la importancia de vivir el presente. Parece que ambos han decidido tomar caminos diferentes y enfocarse en sí mismos. Esta aparente discreción de Kerem puede ser interpretada de diversas maneras. ¿Es una forma de respetar la privacidad de Ande? ¿Es una manera de evitar alimentar aún más el drama? ¿O simplemente, es su forma de procesar la situación? Lo cierto es que su silencio, en contraste con las reflexiones de Ande, ha generado aún más especulaciones. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué nos revelan estas declaraciones de Ande? Personalmente creo que nos muestran a una mujer que ha aprendido mucho de sus experiencias. Una mujer que ha madurado, que ha evolucionado, y que ha decidido priorizar su bienestar emocional por encima de todo. Y eso, amigos, es algo que debemos celebrar. Es un ejemplo de empoderamiento, de amor propio y de la valentía de enfrentarse a las adversidades. La forma en que Ande ha abordado su experiencia, sin caer en la victimización ni en el resentimiento, es inspiradora. Demuestra una gran fortaleza y una capacidad de crecimiento admirable. Además, estas revelaciones nos dan una lección valiosa, que las apariencias engañan. Que lo que vemos en redes sociales no siempre es la realidad. Que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden tener sus sombras. Y que al final, lo más importante es ser fieles a uno mismo, aprender de las experiencias y buscar la felicidad en el interior. Nos recuerdan que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, no está exenta de las mismas complejidades y desafíos que la nuestra. Nos invitan a cuestionar la idealización de las relaciones y a valorar la autenticidad por encima de todo. En definitiva, las declaraciones de Ande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin nos ofrecen una perspectiva más profunda sobre lo que ocurrió, sin entrar en detalles específicos, sino más bien en un mensaje de empoderamiento personal. Nos muestra a una mujer que ha tomado el control de su vida, que ha aprendido a valorarse y que ha decidido priorizar su felicidad. Y aunque la historia de amor entre Ande y Kerem haya llegado a su fin, su legado, su impacto en la industria y en sus fans, sigue presente. Y sobre todo el mensaje que Ande ha transmitido, que el amor propio es la clave para una vida plena. El hecho de que Ande haya compartido estas reflexiones públicamente demuestra una gran valentía. Abre la puerta a un diálogo sobre la importancia del bienestar emocional y del crecimiento personal, no solo para ella, sino para todos sus seguidores. Pero, ¿qué podemos inferir, más allá de las declaraciones directas e indirectas de Ande? ¿Qué otras pistas podemos encontrar en su comportamiento y en el contexto en el que se desenvolvió su relación? Analicemos algunos detalles que, aunque sutiles, podrían ofrecer más información sobre lo que realmente sucedió.
En primer lugar, la rapidez con la que se concretó la separación es un factor a considerar. Si bien es común que las rupturas sean repentinas, en el caso de Hande y Kerem, la velocidad con la que se anunció el final de su relación sorprendió a todos. Esto podría sugerir que la situación se había deteriorado rápidamente, que hubo un evento detonante, o que simplemente, la incompatibilidad entre ambos era más profunda de lo que se pensaba. Otro punto a analizar son los proyectos profesionales de ambos actores. Después de Love is in the Air, tanto Hande como Kerem continuaron con sus carreras, pero cada uno tomó rumbos diferentes. Mientras que Hande se ha enfocado en proyectos más centrados en su crecimiento personal y en la exploración de temas relacionados con la salud mental y el bienestar, Kerem ha seguido una trayectoria más tradicional, participando en producciones que han mantenido su estatus de estrella. ¿Podría ser que estas diferentes prioridades profesionales hayan influido en su relación? ¿Quizás no compartían la misma visión sobre el futuro? Asimismo, es importante considerar el entorno en el que se desarrollaron sus vidas. Tanto Hande como Kerem son personas muy activas en redes sociales, donde comparten momentos de su vida personal y profesional. Sin embargo, después de la ruptura, sus publicaciones se volvieron más individuales. Se centraron en sus logros, en sus pasatiempos y en sus reflexiones personales. Esto contrasta con la época en la que compartían sus vidas, donde se mostraban como una pareja consolidada. ¿Esta distancia en las redes sociales refleja una distancia emocional? ¿Han decidido proteger su privacidad y enfocarse en sí mismos? Además, es crucial recordar el contexto de la industria del entretenimiento turca. En Turquía, las relaciones sentimentales de las celebridades son un tema de gran interés público. Los medios de comunicación y los fans están constantemente pendientes de cualquier movimiento de las parejas, lo que puede ejercer una gran presión sobre ellas. ¿Esta presión mediática contribuyó al desgaste de la relación entre Hande y Kerem? ¿Se sintieron ahogados por la atención y las expectativas del público? Finalmente, es importante tener en cuenta que la historia de Hande y Kerem es solo eso, una historia. Cada relación es única y compleja, y es imposible conocer todos los detalles y matices de lo que sucedió. Sin embargo, las declaraciones de Hande, junto con otros factores que hemos analizado, nos ofrecen una visión más profunda sobre su relación y nos invitan a reflexionar sobre la importancia del amor propio, la comunicación y el bienestar emocional. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Hande? ¿Qué opinan sobre su relación con Kerem? ¿Creen que se avecinan más revelaciones? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y muchas más sorpresas. Les mando un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.